Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando comienzo a nuestra segunda clase, que será sobre teoría atómica, la primera parte. En esta clase específicamente hablaremos sobre el modelo atómico de Dalton y de cómo se descubrieron las partículas subatómicas. Para ya en nuestra próxima clase ahondar más sobre los modelos atómicos. Para poder iniciar bien nuestra clase, haremos un pequeño recuento de la clase pasada, en la que decíamos que los griegos, más específicamente Leucipo y Demócrito, habían generado la teoría atómica, la cual fue rechazada por los griegos de esa época, entre ellos Aristóteles. Pero esto no quiere decir que la teoría atomista haya desaparecido en esa época, sino que algunos griegos la mantuvieron y se pudo desarrollar con el paso del tiempo. Pero no fue hasta 1808 que esta teoría alcanzó su máximo esplendor con John Dalton. Entonces, comencemos. Presentación de objetivos. Reconocer la importancia del modelo de Dalton y analizar el cómo se descubrió cada partícula subatómica. Como bien decíamos, en 1808 John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles, bien llamadas átomos. Sus hipótesis eran: los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Dalton solo pudo describir al átomo de manera superficial, como una partícula diminuta e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones llevadas a partir de 1850 demostraron que el átomo tenía estructura interna. Descubrimiento del electrón. En 1897, Joseph Thomson investiga la estructura interna del átomo a través de los tubos de rayos catódicos. Este tubo consiste en un tubo de vidrio que cuenta con dos láminas de metal conectadas a alto voltaje, la primera conectada al cátodo y la segunda al ánodo. Esto producirá como resultado una luz fluorescente. Thomson, para descubrir la naturaleza de este rayo, ideó diversos experimentos. Entre ellos, creó un campo eléctrico. Al activar este campo eléctrico, Thomson se percató de que el rayo catódico era repelido por el lado negativo del campo, por lo que sufría una desviación hacia el lado positivo. Así, pudo comprobar su teoría de que el rayo tenía naturaleza negativa, a la que llamó electrón. Para explicar de manera más sencilla lo que hizo Thomson para descubrir el electrón, les he hecho un dibujo. Bien, aquí lo que intento mostrar es lo siguiente. Bueno, el tubo de rayos catódicos lo he hecho con un destacador naranjo, la luz fluorescente la he hecho con un destacador rosado y el campo eléctrico lo he hecho representado con un destacador amarillo. Ahí. Aquí está representado la parte positiva del campo y aquí la parte negativa. Acá los metales están conectados a una fuente de voltaje. Aquí está conectada la parte negativa y aquí la parte positiva con un agujero por el que puede pasar el rayo fluorescente. Entonces, ¿cómo Thomson pudo verificar que el rayo fluorescente está hecho de partículas con carga negativa? Bueno, eso fue porque al activar el campo eléctrico, la luz fluorescente se sintió repelida por la parte negativa del campo
y sufrió una desviación hacia la parte positiva de este campo. Y sencillamente esa es la razón por la que pudieron descubrir la naturaleza de los electrones. Bien, antes de continuar con el descubrimiento del protón y el núcleo, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es radioactividad para poder comprender cómo se descubrió el protón. En 1895 se empiezan a trabajar los tubos de rayos catódicos de manera diferente, por lo que se pueden descubrir los rayos X. Después, un científico llamado Becquerel comienza a estudiar la forma fluorescente de alguna sustancia. Es aquí donde destaca el uranio, porque es un compuesto que puede generar luz de forma espontánea. A esta generación de forma espontánea se le denominó radiactividad. La desintegración de sustancias radioactivas como el uranio producen tres tipos de rayos, los cuales son los rayos alfa o partículas alfa, que son partículas positivas, los rayos beta, que prácticamente son electrones, y las partículas gamma, que son prácticamente no tienen carga. Y bien, sabiendo esto, ahora vamos con el descubrimiento del protón y el núcleo. Descubrimiento del protón y núcleo. En 1910, Ernest Rutherford efectúa una serie de experimentos utilizando láminas de oro y otros metales, a los cuales le disparaban partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Se observó que las partículas alfa traspasaban en su gran mayoría la lámina de metal, algunas con ligeras desviaciones, pero la menor parte de partículas alfa sufría una gran desviación, hasta el punto de rebotar. Explicando de manera sencilla el experimento que hizo Rutherford, él tenía una lámina de metal, prácticamente oro, y tenía un emisor de partículas alfa. Entonces, lo que sucedía era lo siguiente. Algunas partículas alfa podían traspasar sin problema alguno la lámina de metal, pero algunas partículas rebotaban. Por lo que llevó a la conclusión a Rutherford que existía un centro en el cual existían partículas positivas. ¿Pero por qué partículas positivas? Porque al ser positivas, la emisión de partículas alfa eran repelidas. Si hubiesen sido partículas negativas como los electrones, las partículas alfa se habrían sentido atraídas. Así que por eso se llegó a la conclusión de que eran partículas positivas. A la conclusión que llegó Rutherford fue que el átomo presenta espacios, pero en su centro se concentra un denso conglomerado al que denominó núcleo, en donde se encuentran las partículas positivas a las que llamó protones. Científicos de la época supusieron que debía existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo. Fue así como el físico James Chadwick comprobó esto en 1932. Aquí se emitió una radiación similar a la de las partículas gamma. Chadwick lo llamó neutrón, porque no poseía carga eléctrica, pero sí poseía una masa ligeramente mayor a la de los protones. Y así, con el descubrimiento del neutrón, le estamos dando fin a nuestra primera clase de teoría atómica. La próxima semana será una clase de teoría atómica más centrada en los modelos atómicos, tales como los de Thomson, Rutherford y Bohr. También decirles que he creado un blog en el cual estoy intentando subir ejercicios sobre los distintos temas que voy hablando en los videos. Entonces, sin nada más que decir, me despido. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase. Clase siguiente, teoría atómica, segunda parte.